Esperemos unos segundos más antes de empezar. Está ingresando gente a la sala. Muy bien, Alicia, cuando quieras. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todas las personas que se encuentran en esta sala virtual desde la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado de la Facultad de Derecho y de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias, ambas de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en Mendoza, Argentina. Les damos la bienvenida. Es nuestro deseo agradecer especialmente a los expositores de este acto académico que nos honran con su presencia y van a prestigiar la apertura de nuestra diplomatura en Derecho y Economía Vitivinícola. Se encuentran presentes los disertantes, la doctora Jimena Estrella, el doctor Alejandro Garro y el doctorando Germán Puga. A ellos todo nuestro agradecimiento por aceptar la invitación que les formulamos para esta convocatoria en un acto que para nosotros es muy importante para abrir la actividad de la diplomatura. También se encuentran presentes en este acto su directora, la doctora María Josefina Tabano, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, nos ha hecho llegar también su saludo el doctor Alejandro Gennari, que él representa también como codirector a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Queremos hacerles conocer de que esta diplomatura va a comenzar su dictado el próximo año, en la segunda quincena del mes de marzo, bajo la modalidad virtual. O sea, no obstante que fue programada bajo la presencialidad en razón de las circunstancias que conocemos, vamos a comenzar el semestre próximo bajo la modalidad virtual. Ella consta de 235 horas que están distribuidas en 10 módulos y 3 seminarios. Muy probable que en el segundo semestre podamos hacer esos seminarios en actividades que sean presenciales en bodegas de la provincia de Mendoza. Así es que, bueno, quiero hacerles recordar que la diplomatura tiene como destinatarios a abogados, contadores, licenciados en administración, ingenieros agrónomos, enólogos y otros profesionales egresados universitarios o que hayan obtenido título de grado de nivel superior no universitario de 4 años, que su formación sea compatible con las exigencias de esta diplomatura y que su objetivo general es formar profesionales en la rama del derecho y la economía vitivinícola como forma de contribuir al crecimiento jurídico y económico de la actividad, aportando al desarrollo de la misma, tanto en el orden interno del país como en el orden externo. De esos módulos, los 2 primeros son de introducción, uno de introducción al derecho y el otro de introducción a la economía vitivinícola, justamente para nivelar a todos los cursantes que esperamos acepten esta propuesta y se sumen a ella. Toda la información ustedes la pueden obtener, sea escribiendo a la dirección de correo que está en el flyer que les hemos publicitado, en las páginas virtuales de ambas instituciones académicas que de manera coorganizadas van a desarrollar esta diplomatura y en las redes sociales. Así es que, bueno, ahora le voy a dar la palabra al coordinador Valentín Balone de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Facultad de Derecho para que presente al primer expositor. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos los presentes. Unas breves consideraciones antes de presentar al primer disertante. La actividad de hoy están previstas 3 conferencias de aproximadamente 20 minutos cada una, y dejaremos para el final las preguntas. El público se puede conectar por el chat directamente al anfitrión, es el único que puede leer las preguntas, y el anfitrión, en este caso yo, se las transmitiré a los disertantes. Así que bueno, daremos comienzo entonces, presentaremos los 3 temas iniciales y dejaremos las preguntas para el final. Muy bien, vamos a presentar entonces al primer disertante, Germán Puga, quien nos va a hablar sobre el impacto del cambio climático en la vitivinicultura mundial. Germán Puga es doctorando en Economía Agraria de la Universidad de Adelaide, Australia. Es máster en Economía Agraria con distinción de la Universidad de Western Australia también. Es ingeniero agrónomo de Cuyo. Es investigador también de la Universidad Nacional de Cuyo en temas vinculados al enoturismo, pronósticos de consumo y economía de manejo de plantas. Lista de la Corporación Vitivinícola Argentina y recorredor para compra de uva y vino, entre otros antecedentes destacados. Muy bien, Germán, te dejo la palabra. Gracias, Valentín. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Sí, se ve entera. Se ve, pero está en modo herramienta, como pantalla completa, pero igual. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Germán Puga, soy estudiante de doctorado en el Center for Global Food and Resources de la Universidad de Adelaide y voy a hablar del impacto del cambio climático en la vitivinicultura mundial. Voy a empezar a hablar de Australia, después voy a hablar del mundo y al final voy a hablar un poco de Argentina. Cuando hablamos de cambio climático, lo primero en lo que mucha gente piensa es, por lo menos en Australia, es en una imagen como esta. Esta es una foto de incendios y los incendios son un problema muy grave en la vitivinicultura australiana. Este año los incendios en Australia fueron un problema enorme. Este mapa muestra las regiones vitivinícolas en verde y en rojo los incendios. Se incendiaron muchísimos viñedos, pero el fuego no es el único problema de los incendios. En general el problema más grave es el humo. Cuando la uva está en contacto con el humo, el vino tiene un gusto horrible que es prácticamente irreparable en el proceso de vinificación. Pero el principal problema del cambio climático para la vitivinicultura no son los incendios, ni siquiera en Australia. El principal problema del cambio climático para la vitivinicultura es el aumento de temperaturas. Este es uno de los gráficos más famosos de la viticultura, por lo menos en el ambiente científico. Y lo que muestra este gráfico es la temperatura promedio durante la temporada, que es ideal para producir vino de calidad para cada variedad. Entonces, por ejemplo, la temperatura ideal para producir vino de calidad de Pinot Noir es de entre 14 y 16.2 grados. Para Malbec de entre 16.2 y 19 grados, y para Cabernet Sauvignon parecido de entre 16.4 y 19.4 grados. El mensaje de este gráfico es que una diferencia de 1 grado puede ser fundamental en cuanto a calidad en vino. Este es el mapa de las regiones vitivinícolas de Australia, y hay 2 tipos de regiones: cálidas, que son las que están en amarillo, y frescas, que son las que están en azul. La mayoría de las regiones son frescas,
y solamente 3 regiones son cálidas, pero esas 3 regiones incluyen la mitad de la superficie de viñedos de Australia y más de 2/3 del vino que se produce en Australia. Y el motivo principal por el cual estoy hablando de Australia es que han hecho un estudio en el que han estimado el impacto que va a tener el cambio climático en cada una de las regiones. Y en esta imagen puede ver cómo va a cambiar el clima en Riverland. Riverland es una de las 3 regiones cálidas y es la región más importante de Australia en cuanto a volumen. Y en esta imagen lo que dice temperature en rojo es la temperatura promedio durante la temporada. Y la temperatura actual es de 21.1 grados Celsius. Entonces miren el gráfico de las temperaturas ideales que mostré recién. 21.1 grados es mucho más caliente de lo ideal para producir vino de calidad para cualquiera de estas variedades, que son las variedades más plantadas. Y lo que pasa en la realidad es que Riverland y las otras zonas cálidas de Australia producen vino de baja calidad. Y ese es un vino que en su mayor parte se exporta a granel o que va al mercado interno como vino en caja. Eso es lo que pasa con 2/3 del vino australiano. Y lo que dicen los modelos de cambio climático es que para el 2050 la temperatura en Riverland va a aumentar 1.2 grados Celsius, lo que va a ser mucho peor. Y en el 2090 va a llegar a casi 24 grados. A esa temperatura es difícil hasta producir vino en caja. Es una temperatura para producir uvas de mesa o uva en pasa. Pero la temperatura no es el único problema. Otro problema muy importante es la aridez. Y la aridez va a aumentar. Las regiones cálidas, como están enfocadas, en volumen, necesitan más agua por hectárea. Y el agua es un problema muy grave en todo el sureste australiano y en consecuencia en la mayor parte de la viticultura en Australia. El agua es muy cara y escasa y el cambio climático va a hacer que el agua sea un problema aún más grave en el futuro. Esta imagen es otro ejemplo similar al anterior, pero para Barossa. Barossa es una región en South Australia que es famosa por el Syrah, pero la temperatura en el 2050 va a ser más alta que de lo ideal para Syrah y para cualquiera de las otras variedades importantes. Eso va a hacer que sea muy difícil para Barossa seguir produciendo vino Syrah de calidad, y para 2090 la temperatura en Barossa va a ser incluso más alta que la temperatura actual en cualquiera de las 3 regiones cálidas de Australia. Algo positivo es que las heladas, que es lo que aparece como extreme cold, van a disminuir, pero la verdad es que las heladas no son un problema muy grave en Australia, solamente son importantes en Tasmania y en el sur de Victoria, y así como van a disminuir las heladas, van a aumentar las olas de calor, lo que aparece como extreme heat en la imagen, y las olas de calor son malas para las personas, pero también desde el punto de vista agronómico son muy perjudiciales para las vides en cuanto a calidad. Ahora voy a hablar del mundo, y en esta tabla pueden ver los climas promedios de 813 regiones del mundo. Estas 813 regiones abarcan más del 99% del área de uvas para el mundo, para vino. La vitivinicultura se desarrolla en latitudes que van desde 10 hasta 60 grados del Ecuador y en altitudes que van desde negativo hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Incluso si no consideramos las regiones más chicas, hay viticultura tan lejos del Ecuador como en Alemania, Canadá o Reino Unido, y tan cerca del Ecuador como en India o Brasil. Y las temperaturas pueden ser muy frías como en Ticino, en Suiza, que es la región más fría, o muy cálidas como en algunas regiones del sudeste asiático. La amplitud térmica, lo que aparece en las últimas 2 columnas de la tabla, es menor en zonas costeras poco elevadas y húmedas, y es mayor en zonas continentales elevadas y secas como Valle de Uco. En esta tabla lo más importante es la última fila, que es el promedio por hectárea para todo el mundo.
para las 9 variables climáticas que hay en esta tabla, que son variables que dependen de precipitaciones y de temperatura. La precipitación promedio, que es lo que aparece en la segunda columna como GSP, es de 324 milímetros en la temporada. La temperatura promedio durante la temporada es de 18.7 grados, lo que aparece como GST, y la amplitud térmica promedio en la penúltima columna es de 11.8 grados. Lo que nosotros hicimos fue usar estos datos y clasificamos estas 813 regiones del mundo de acuerdo a 9 variables climáticas, que son las 9 variables climáticas que aparecen en esta tabla. Primero usamos análisis de los componentes principales para reducir las 9 variables en 3 componentes que explican el 95% de la varianza en los datos, y después usamos K-means para clasificar las regiones en 5 grupos. En este gráfico, cada uno de los 813 puntos que pueden ver es una región, y cada uno de los 5 grupos está determinado por un color diferente. La temperatura promedio durante la temporada está en el eje de las Y, y la precipitación promedio en la temporada en el eje de las X. Algunos grupos aparecen un poco mezclados, y la explicación es que este es un gráfico para solo 2 variables, y nosotros para nuestro estudio usamos las 9 variables que estaban en la tabla. Entonces, por ejemplo, la diferencia en el grupo rojo y el amarillo está dado por la amplitud térmica. En este gráfico pueden ver cómo los grupos rojos y amarillos se ven diferenciados, y en vez de graficar temperatura versus precipitación, graficamos amplitud térmica versus precipitación. Pero vamos de vuelta al gráfico anterior. Pueden ver que la temperatura promedio en la temporada en el eje de las Y, como les dije, y la precipitación promedio en el eje de las X. El grupo rojo tiene 158 regiones que cubren el 24% de la superficie de uva para vino. Incluye regiones cálidas no premium en España, Sudáfrica, Australia y Argentina, pero también algunas regiones premium como Sonoma en California, que tiene una amplitud térmica muy alta. El grupo amarillo tiene 190 regiones que ocupan 1/3 de la superficie, es el grupo más grande por superficie, y muchas regiones de Portugal, España, sur de Francia, Italia forman parte de este grupo. El grupo azul tiene 160 regiones que cubren el 18% de la superficie, e incluye muchas regiones premium como La Rioja en España, Napa Valley en California y el Valle de Uco. Y el grupo verde tiene 236 regiones, es el grupo con más regiones, y esas regiones cubren el 22% de la superficie. En ese grupo también hay muchas regiones premium como Bordeaux y Burgundy en Francia, Galicia en España, Moselle en Alemania y Marlborough en Nueva Zelanda. Y el grupo marrón es el más chico de todos. Tiene 69 regiones que cubren solo el 3% de la superficie, e incluye más que nada regiones del Nuevo Mundo en países como Brasil. Lo que hay que destacar de este gráfico es que la mayoría de las regiones premium están en el grupo azul y verde, que son los grupos con regiones más frescas. Y acá volvemos a este gráfico que explica por qué. Las líneas verticales muestran la temperatura promedio para cada grupo. La primera línea vertical que cruza los rectángulos es para el grupo verde, y la segunda línea vertical que cruza los rectángulos es para el grupo azul. Entonces no es sorpresa que la mayoría de las regiones premium estén en esos dos grupos, el verde y el azul, que son los que tienen temperaturas más bajas, porque esos grupos son los que tienen temperaturas durante la temporada que son ideales para producir la mayoría de las variedades. Pero si vemos las otras 2 líneas que aparecen en la derecha, esas son las 2 líneas para los 3 grupos restantes. Y esos 3 grupos cubren el 60% de la superficie del mundo. Entonces la conclusión es que la vitivinicultura mundial se desarrolla en climas que son más calientes que lo ideal para producir vino de calidad.
Otra cosa interesante son los números entre paréntesis que aparecen al lado de cada variedad y son el porcentaje de superficie para cada variedad que está en su rango ideal, en su rango de temperatura ideal. Por ejemplo, solo la mitad de la superficie de Malbec está dentro de la temperatura ideal para producir Malbec en el mundo. Para Cabernet Sauvignon, casi 3/4 partes están en el rango ideal, y para Chardonnay, alrededor de 1/3. El mensaje de este gráfico es que el calentamiento global es un problema, y hay estudios que muestran que países como Alemania, Canadá, Inglaterra van a beneficiarse, pero para la mayoría de las regiones el calentamiento global es un problema. Y esto solamente desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda hay una tendencia en los mercados hacia vinos de más alta calidad. Entonces eso hace que el problema sea doble. Por un lado, el cambio climático atenta contra la calidad, y por otro los mercados muestran una tendencia muy clara hacia la demanda de vinos de más alta calidad. Ahora voy a hablar de Argentina. Nosotros hicimos un estudio en el que estimamos el impacto de la Lobesia Botrana, pero también el impacto del tiempo en la vitivinicultura mendocina. Y los resultados son que la pérdida de producción promedio por heladas en Mendoza es de 3,5%. La pérdida de producción promedio por granizo es mayor, de 18,4%. Las precipitaciones tienen un efecto positivo en la producción, pero es un efecto positivo que disminuye a medida que aumentan las precipitaciones y se transforma en negativo en los años más lluviosos, en los años en los que durante la temporada llueve lo mismo que generalmente llueve durante un año. Y eso por el efecto de oidio, peronóspora y botrytis. Y las temperaturas también tienen un efecto positivo en la producción, que es menor para temperaturas más altas. Y acá volvemos al gráfico de las temperaturas ideales, porque temperaturas más altas pueden llevar a rendimientos más altos, pero también pueden llevar a perjuicios en la calidad. Y en este gráfico dibujé dos líneas. La primera es la temperatura, la primera línea vertical es la temperatura promedio durante la temporada en Valle de Uco, y la segunda es la temperatura promedio durante la temporada en los oasis norte y este de Mendoza combinados. Pueden ver que Valle de Uco tiene temperaturas que son óptimas para producir vinos de calidad, de muchas variedades, pero para los oasis norte y este de Mendoza no podemos decir lo mismo. Por supuesto que hay mucha variación en las temperaturas dentro de cada región o dentro de cada oasis, e incluso dentro de cada viñedo. Además, algo muy importante es que en Argentina la mayoría de las regiones tienen una amplia amplitud térmica, y eso es bueno porque las noches frescas contribuyen en forma positiva con el desarrollo de aromas y de colores por la disminución del carbono que se usa por respiración. Pero aún así, en este gráfico lo que pueden ver, el mensaje es que un aumento de la temperatura por el calentamiento global va a ser problemático para la vitivinicultura argentina, y que podría llevar a gran parte de las regiones que actualmente son premium a tener temperaturas promedios que no son ideales para producir vino de calidad. Y eso hace que la industria tenga que considerar adaptarse a esos cambios. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, Germán, muchísimas gracias. Bueno, Alicia, no sé si querés habilitar tu micrófono y presentar al siguiente disertante. Muchas gracias, Germán, por tu exposición. Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Jimena Estrella. Ella es licenciada en Administración, máster en Economía y Comercio Internacional, doctora en Economía Agroalimentaria, docente de grado y posgrado, y además es la secretaria de Investigación Internacionales y Posgrados de la Universidad Nacional de Cuyo.
ella nos va a hablar sobre e-commerce en el mundo post-COVID. Así es que, Jimena, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Es un gusto estar hoy con ustedes en este lanzamiento de la Diplomatura de Economía y de Derecho y Economía Vitivinícola, que como muy bien dijo la doctora Puerta, fue concebida para poder satisfacer alguna demanda del sector vitivinícola relativo a la formación en temáticas tan importantes como la economía y el derecho, que todos entendemos que hacen también a la competitividad del sector vitivinícola. Y bueno, y ahora lo que yo voy a presentar es un tema muy distinto al que presentó Germán, porque tiene que ver con el e-commerce, con esta variante cada vez más fuerte de comercialización para todos los sectores industriales y para todas las actividades, incluida la actividad del sector vitivinícola, y es una temática que en la diplomatura vamos a abordar desde las distintas dimensiones. Yo acá les voy a presentar, por mi formación y por lo que se me pidió para la presentación, una descripción general de cuáles son las tendencias del e-commerce a nivel mundial, a nivel de Argentina y específica en el sector vitivinícola, pero me parece importante que sepan que todos los desafíos que representa el e-commerce, tanto desde el punto de vista de la comercialización, lo tecnológico y también lo legal y normativo, van a ser temáticas que vamos a abordar en la diplomatura, porque claramente el e-commerce es una de las vías más importantes y más crecientes ahora para la comercialización, incluida del sector vitivinícola. Voy a compartir ahora la pantalla, me imagino que ya todos la ven. Entonces, bueno, como les dije, vamos a arrancar con una descripción general del e-commerce para tener algunas cifras, porque mucho se habla del e-commerce, mucho se habla de qué importante que es, pero pocas veces dimensionamos de qué volumen estamos hablando, de las oportunidades que eso significa y por supuesto también de los desafíos. Luego un panorama más específico relacionado con Argentina y el impacto que ha tenido particularmente la crisis del COVID, que ha sido, digamos, muy trágica en muchos sentidos, pero también en otros ha abierto enormes oportunidades, para finalizar con algunas tendencias importantes referidas al e-commerce en el sector vitivinícola. Lo ponemos al final porque entendemos que las tendencias generales de consumo de productos agroalimentarios marcan la pauta en muchos casos para también la comercialización del sector vitivinícola, razón por la cual es necesario tener esa foto de conjunto y esa foto global. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de e-commerce o hablamos de consumidores digitales? En términos de volumen hablamos de una cantidad de 2.5 billones de consumidores, es decir, hablamos realmente de un volumen muy importante y de un volumen creciente. Si ustedes ven aquí las estadísticas en este gráfico muy sencillo, con la evolución del 2014 y el proyectado al 2021, que ya el proyectado es pasado mañana, así que realmente es una foto bastante certera, es un volumen realmente muy grande, muy creciente, muy concentrado en las regiones de Asia-Pacífico, donde encontramos un gran volumen y también un gran crecimiento de los consumidores, y piensen que estamos hablando en estos números de 1/3 de la población mundial de consumidores digitales. No hablamos de usuarios digitales, sino de consumidores digitales, es decir, aquellas personas que efectivamente hacen uso de las redes y de Internet para la compra de productos o de servicios. Esto es como el mapa completo o la foto gigante de la población a la que podríamos llegar a través del e-commerce. Te pido, Valentín, que cuando estén cerquita de los 20 minutos me avises para respetar el tiempo de todos, si puede ser. Ok. Bueno, de esos 2.5 billones pues, se pueden imaginar que hay una segmentación muy clara que tiene que ver sobre todo con lo generacional, y acá lo que podemos ver es cómo está compuesto ese gran volumen en relación a la cantidad de horas que se invierten, si se pudiera calcular tan exactamente, comprando online en un periodo semanal. Y lo que intuimos se verifica muy claramente, que es que hay una preponderancia muy fuerte, una mucha mayor incidencia entre la generación de los millennials y la generación X en esas compras, y una menor consumo de las generaciones seniors y de baby boomers. Si esto lo viéramos en relación a los volúmenes de compra, al monto de la factura promedio, esta foto sería un tanto distinta. No tenemos ese dato actualizado, pero claramente, al igual que en el consumo no de e-commerce, digamos, al consumo en negocios,
hay un cambio entre la frecuencia de consumo y el monto de consumo. No están acá incluidos en este último informe lo que son la generación, los centennials, que también es un segmento muy importante y muy creciente, porque la clasificación no es uniforme en todos los países, pero claramente esto es una cuestión generacional que viene muy fuertemente creciendo. ¿Cuánto representa, y esto es importante para tenerlo en cuenta, para dimensionarlo, cuánto representa el e-commerce del comercio minorista mundial? Es decir, ¿es un porcentaje significativo? ¿Cómo viene creciendo? Bueno, para el 2021 se espera que esto llegue al 17,5%, es decir, un crecimiento realmente sustantivo en tan solo 6 años, del representar el 7% en el 2015 a el 17,5% en el 2021, realmente vemos que es un canal con una preponderancia y con una dinámica muy importante. No hay ningún otro canal dentro del comercio minorista que tenga esta dinámica, esta tendencia de crecimiento y estas altas tasas anuales. Un fenómeno que en algunos momentos era mirado con mucha precaución, ahora claramente es mirado con mucho optimismo. En casi todos los países, con distinta penetración en cada uno de los países y para distintos tipos de productos, pero en términos generales lo que vemos es una tendencia muy fuerte. Ya vamos a avanzar con el impacto que ha tenido el COVID en el e-commerce, pero me adelanto a decirles que en términos mundiales el crecimiento que ha habido en el e-commerce en los últimos 6 meses ha sido equivalente al de los últimos 2 años. Es decir, a esto me refería cuando decía que ha sido una oportunidad en algunas dimensiones, porque se ha crecido en 6 meses, les repito, lo que se crecía en 2 años, con lo cual es claramente desde el punto de vista de la industria y para todas las industrias, no solamente para el sector vitivinícola, para todos los sectores de la economía, para productos y para servicios, un canal de comercialización sumamente importante. Las razones para comprar online, ustedes las conocerán porque por las generaciones que estamos y la cantidad de gente que somos, debemos ser una muestra bastante representativa, me animo a decir, de las distintas razones por las cuales el consumidor compra online. Y acá que es importante, porque eso es importante conocer las razones, porque cada una de esas razones nos da una estrategia, una técnica, una herramienta a través de la cual la empresa debe o podría posicionar mejor sus productos. Es decir, el hecho de que el primer motivo de compra sea la posibilidad de hacer esa compra 24 horas, 7 días de la semana, me está dando claramente una pauta de cuál es mi estrategia, no solamente de comercialización, sino mis acciones de recursos humanos, la dimensión financiera, toda mi gestión de operaciones, de logística, organizada de manera tal de yo poder ofrecer un servicio 24/7. La posibilidad de comparar precios es claramente la otra razón más importante y que le agrega una dificultad y una demanda de competitividad más grande, porque cuestiones que en el comercio minorista habitual uno podría no prestar tanta atención, en la virtualidad, en el e-commerce es un desafío o un riesgo muy importante. Otro tema que es muy interesante de observar y que a veces desde Argentina, a pesar de que en Argentina tenemos la tendencia es muy marcada, pero no siempre la dimensionamos, es cuál es el modo de acceso al e-commerce. Y ahí los datos son realmente muy abrumadores en relación al dispositivo móvil, el teléfono. En el 2019, como ustedes ven acá, el 67% de los accesos eran a nivel mundial a través de dispositivos móviles y para el 2021 se espera que eso crezca al 73%. Esta precaución que antes se tenía de no, compro por la computadora, es más estable, me siento más seguro, tengo los datos, bueno, eso claramente no está pasando. ¿Y esto por qué es importante para las empresas? Porque tienen que adaptar tecnológicamente, comercialmente, sus páginas, sus servicios, para que pueda visibilizarse a través de los teléfonos. Ahora no nos pasa tanto, pero nos pasaba hace un par de años que entrábamos a páginas web desde el teléfono y que no se adaptaban, no eran responsive, o sea, no se adaptaba la imagen al tamaño de la pantalla. Bueno, esto parece un detalle, pero como vamos a ver un poquito más adelante, son los factores críticos que hacen que para el consumidor la compra sea un proceso o una experiencia satisfactoria. Y algo también interesante para mencionarles acá, que lo vemos poco en Argentina, pero en otros países es muy claro, es el crecimiento de los relojes inteligentes
como vía de acceso también a los portales de compra de las empresas. Entonces imagínense, si ya el teléfono fue un desafío, imagínense el desafío, digamos, tecnológico que significa poder ofrecer todo un conjunto de servicios para la compra de un producto a través de pantallas que tienen el tamaño de un reloj. Bueno, por supuesto, las computadoras y las tablets, en consecuencia por este crecimiento, son los dispositivos con una disminución muy importante. Algunos otros datos interesantes que hay que tener en cuenta y que otra vez nos prenden alertas sobre cómo diseñar esa estrategia para el e-commerce. Bueno, un dato que se usa mucho en e-commerce como una medición del éxito de mi estrategia es lo que se conoce como la tasa de conversión, es decir, cuántos visitan mi página versus a cuántos les vendo. Y esto es muy importante porque muchas veces nos enfocamos mucho, y esto pasa en todos los ámbitos, inclusive en el educativo, de poder generar ese primer acceso, ese primer contacto con mi producto o con mi servicio, pero después eso no se traduce en una venta, en una suscripción, y por lo tanto todo ese esfuerzo que hice en el comienzo no da sus frutos. Entonces, cuando hablamos del e-commerce, hablamos de mucho más que la publicidad por redes sociales, mucho más que posicionarme en Google, es decir, todo ese conjunto de cosas son solamente lo que se conoce en inglés como el awareness, o sea, cómo despierto yo el conocimiento sobre mi marca, sobre mi producto, pero que después tiene que tener distintos mecanismos para llegar efectivamente a la venta para que mi estrategia sea exitosa. El 69%, bueno, perdón, y la tasa de conversión, que no lo dije, es 1 de cada 34 visitas se convierte en ventas, y nosotros hemos invertido en términos de comercialización para llegar a 34, con lo cual ven que la tasa de eficiencia es muy baja. ¿Cómo medimos en una empresa el éxito en el e-commerce? Por la tasa de conversión, o sea, el desafío es aumentar esa tasa de conversión, que cada vez más gente de la que entra a través de esos primeros esfuerzos se concrete en una venta, que yo pueda recibir sus datos, que pueda darle seguimiento, que pueda entender en qué paso de la venta se ha quedado ese consumidor, de manera tal de recibir, por ejemplo, como ustedes ven acá, lo que es el mail de seguimiento que les habrá pasado a ustedes cuando dejo el proceso de compra en algún momento, recibir, en este caso por parte de la bodega, el mail de seguimiento para ver cuál ha sido la razón por la cual se ha desestimado ese proceso. Un último dato en este sentido que tiene que ver con el tiempo de carga web, que es otra cuestión que con las dificultades de conectividad que tenemos en Argentina en general se nos dificulta, que es, acá lo que ustedes pueden ver es el abandono de la web, cuánto impacta el tiempo de carga de una página web en el abandono por parte del cliente. Muchas veces priorizamos como empresa o como instituciones una hermosa gráfica, muy buenas páginas con muchísimos videos, digamos, con una cuestión estética muy importante, pero ustedes pueden ver acá que si la página se demora entre 1 o 3 segundos para cargar, la probabilidad de abandono aumenta el 32%, y si la página se demora hasta 10 segundos, la posibilidad de abandono es del 123%. Estos datos son pre-pandemia, y esto, muy a título personal, creo que nuestro déficit atencional ha aumentado y nuestro nivel de ansiedad ha aumentado con el COVID, con lo cual es muy probable que estas mediciones arrojen mayores niveles de abandono ante las demoras de carga. Entonces esto otra vez es un desafío tecnológico que tenemos que tener en cuenta. Algunos datos a nivel mundial para que otra vez dimensionemos qué significa el e-commerce y qué oportunidades tenemos, como en este caso concretamente como sector vitivinícola. El caso de Alibaba, el mayor retailer del mundo en China, con las ventas para el Single Day, el Día del Soltero en 2018, con ventas solamente ese día de 30.8 mil millones de dólares, o sea, realmente un número enorme que difícilmente dimensionemos. Para que tengamos una idea, lo que fueron las ventas en ese día en China es lo mismo que fueron para Estados Unidos el Black Friday y el Cyber Monday. Cuando hablamos de potencias en el mundo en economía, bueno, acá tenemos una idea de cuánto representa en volúmenes unos y otros, y son la mitad de las exportaciones argentinas del 2018. O sea, realmente un volumen y una oportunidad enorme, con muchas dificultades a nivel logístico, en el caso de Argentina, con un impuesto muy alto que tenemos para poder exportar nuestros productos a China, pero sin duda un volumen que puede justificar una inversión y una estrategia en ese sentido.
Y ahora, en términos de Argentina, más concretamente, y relacionado, estos son datos de agosto del 2020, de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina, donde lo que vemos es el enorme crecimiento que ha habido en relación al primer semestre del 2009, o sea, acá ya estamos con el fenómeno COVID, con el fenómeno aislamiento, que durante las primeras semanas o meses tuvieron restricciones para la distribución de productos no esenciales, pero que luego se liberaron, y eso hizo que el crecimiento fuera realmente muy importante. Lo que ustedes ven con el signito de más indica el crecimiento en relación al primer semestre de 2019, y lo que es más destacable es en términos de facturación, un crecimiento del 106% en ese año. Por supuesto que deberíamos descontar el 43% de inflación que tenemos para el periodo, pero sí, de todas maneras sigue siendo un número muy importante, y si lo vemos en términos de unidades vendidas es un 63%, que como toda empresa a veces es un mejor indicador del grado de crecimiento que se tiene en las categorías. También las sesiones, el tráfico que hay en Internet para el e-commerce es también ha crecido mucho, el 14%, y un 30% de aumento en las órdenes de compra, llegando a los 54 millones de órdenes de compra. Es decir, que también el e-commerce en Argentina se ha beneficiado o ha visto el mismo escenario que veíamos a nivel mundial, generando importantes oportunidades. Lo que decíamos del tráfico por celular o por otros dispositivos también es muy fuerte en Argentina, es incluso mayor. Recuerden que decíamos 73%, acá decimos que 8 de cada 10 personas se conectan y compran a través de, se conectan a través de dispositivos móviles, en cambio el 55% de las compras se hacen a través de dispositivos móviles. Entonces ahí también tiene que ver con cómo articulamos las distintas páginas, los distintos servicios que ofrecemos, porque hay muchos consumidores que acceden al contenido a través de los dispositivos móviles, pero después del celular, pero después realizan la compra a través de la computadora. Acá lo que estamos viendo es las categorías de productos que más crecieron, o las más vendidas en Argentina, y la buena noticia para el sector vitivinícola, y si hay gente que trabaja en el sector vitivinícola acá lo podrán corroborar, que el consumo de vino de determinada categoría, de segmentos de medio precio alto, gozó de un importante aumento durante esta pandemia, y mucho de eso se hizo a través del e-commerce. No el e-commerce que tal vez esperamos o que desearíamos estilo Amazon, pero sí mucho a través de otras redes sociales, con lo cual se verifica acá esta tendencia que registra la Cámara de Comercio de Argentina. Jimena. Eso en cuanto a las categorías. Sí, estoy terminando. ¿Eso me decías, Valentín? No te alcancé a escuchar. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, entonces, unas últimas tendencias que tienen que ver con el e-commerce en el sector vitivinícola, ya concretamente, como les decía al principio, no ajeno a las tendencias mundiales en relación al e-commerce, pero sí con algunas características muy especiales. Estas tendencias a nivel mundial, pero verificadas también en el contexto latinoamericano. Una muy fuerte, que la mencionábamos recién, el crecimiento de la frecuencia de consumo. Vamos a ver enseguida algunos datos, pero ha aumentado dentro de los consumidores regulares la cantidad de veces que por semana y por mes se consume alcohol. Y todos saben que es mucho más fácil aumentar o enganchar a un cliente para que consuma más productos de los míos si ya me conoce, que conquistar a un nuevo cliente. Esto es una de las bases, digamos, del marketing, agregar productos dentro de esa canasta a ese consumidor. Bueno, eso es lo que ha pasado durante la pandemia con el comercio de vinos, muy fuertemente entre los consumidores frecuentes, aquellos consumidores que son hard drinkers, aquellos que consumen más de 3 o 4 veces a la semana vino. Eso es lo que se considera a nivel mundial. Entre ellos la frecuencia de consumo ha aumentado mucho. Las ocasiones de consumo no asociadas a las comidas empujan el crecimiento, es decir, en muchos lugares estaba muy concentrado el consumo de vino en la ocasión de las comidas, del almuerzo, de las cenas. Bueno, lo que se observa como tendencia es que se disocia eso un poco y que se generan nuevas ocasiones de consumo no asociados en eso, y en eso hay oportunidades también en términos de comercialización. Un lento aumento del precio medio por botellas en el off-premise. Ustedes se pueden imaginar que con las restricciones que ha habido a nivel mundial, el canal del on-trade, es decir, el canal de los restaurantes, de la hotelería y del catering, es un canal
de distribución que ha sufrido profundamente. Eso ha hecho que la comercialización de vinos se concentre muy fuertemente en lo que es el canal off-trade, off-premise, lo que son supermercados, vinotecas, hipermercados, discounter y demás, y por supuesto e-commerce. Bueno, allí lo que se observa es un aumento, un lento pero sostenido aumento en los precios medios. Otro tema muy interesante, y esto es una alerta para Argentina muy importante, es el cambio hacia los vinos locales. Esta restricción de circulación durante estos meses del 2020, estos meses casi todo el año del 2020, ha significado que cada vez más los consumidores prefieran los vinos locales o regionales, es decir, ha disminuido, y esto es grave para nuestro país, insisto, ha disminuido la búsqueda de vinos, en nuestro caso del Nuevo Mundo, pero también del Viejo Mundo de otros países distintos del consumidor. Como les dije, el enoturismo se mantiene en pausa y esto es una alerta y una preocupación para todas aquellas bodegas para las cuales el enoturismo era una puerta de entrada, era una fuente de ingresos importante. Más distancia del consumo on-premise, lo que les mencionaba, todo lo que es hotelería o restaurantes, que es un canal en general muy rentable para el sector, para las bodegas. Bueno, ese es un canal, como el sector del enoturismo, en el que las previsiones en el corto y mediano plazo son bastante preocupantes, con lo cual ahí hay que darse alguna estrategia para pensar cómo equilibramos el portfolio entre el canal on-trade y el canal off-trade, y un crecimiento del mercado de Estados Unidos que no deja de ser una muy buena noticia, especialmente para Argentina. Veamos en números esto que les mencionaba. Esto es aumento en la cantidad de veces promedio de consumo por mes de vino en algunos países, significativos para Argentina, pero significativos para el comercio mundial. Lo que vemos arriba es el crecimiento, la tasa de crecimiento en los últimos meses. Vemos el caso de Estados Unidos, que se destaca con el 19% de aumento, es decir, aquellos consumidores frecuentes aumentaron casi el 20% la cantidad de veces que consumen vino. Eso es una muy buena noticia para el sector. Después Australia, un 16%, un 11% el Reino Unido, Alemania otro 10%. En el caso de China es un crecimiento bastante más moderado, pero considerando el volumen es muy interesante. Y un último dato que quisiera compartir con ustedes en relación a estas tendencias que mostrábamos del sector vitivinícola y el e-commerce, es esta preferencia por consumo de vino nacional o regional, y acá otra vez vemos los principales destinos del comercio, los principales mercados del sector vitivinícola, y lo que vemos con bastante preocupación en el caso de Estados Unidos, un mercado tan importante para nosotros, es que el aumento del consumo de vino nacional, es decir, de vino de Estados Unidos, ha sido del 13%, mientras que el consumo de vino del Nuevo y del Viejo Mundo ha caído el 5% cada uno. Es decir, realmente muy preocupante para nosotros y muestra esa tendencia que también está asociada a las restricciones logísticas, no es solamente una cuestión de preferencia del consumidor, sino que está asociada a unas cuestiones logísticas. En el caso de Canadá y de Australia es más fuerte, es decir, en aquellos países productores, además de vino, es más fuerte esa tendencia. En el caso de Australia ha aumentado el 31% el consumo de vino australiano por parte de los australianos, mientras que ha caído el 17% el de otros, el vino importado de otros países. Australia no es un país, un gran importador de vino, pero nos da una pauta entre el 31% de aumento y el 17% de disminución, nos da una pauta de que esto es una tendencia generalizada. Y el caso de China también es importante y es para estar alerta, el 54% de aumento del vino chino. Bueno, seguramente muchos de los que están acá presentes conocen de qué hablamos cuando hablamos de vino chino, con lo cual es más preocupante aún, y el 54% de aumento, y en el caso del vino del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, un aumento del 10%. No es un escenario de disminución, pero es un escenario con mucha diferencia. Y ya para cerrar, repasarles o resumirles esto de lo que el título que tenía esta presentación, que era el e-commerce en el mundo post-COVID, y lo podríamos resumir en estas seis afirmaciones o en estos 6 puntos. Por un lado, como mencioné al principio, el gran impulso de la pandemia. Les comentaba que en el mundo 2 años
en 6 meses se hizo o se creció lo que se había crecido en 2 años. En el caso de Argentina, en 6 meses se creció lo de los últimos 5 años. Entonces esto es claramente un indicador de la importancia que este canal de distribución tiene y de la necesidad que como instituciones y empresas tenemos de poder adaptarnos. Otro punto muy importante son los nuevos consumidores. En Argentina 2 de cada 10 compras han sido de nuevos consumidores, es decir, de personas que por primera vez durante la pandemia compraron online. Bueno, esto es un segmento de la población muy interesante para conquistar, y veíamos que la principal categoría es alimentos y bebidas, con lo cual es muy claramente ahí una oportunidad importante para el sector. Otra característica descriptiva de este escenario es el nuevo escenario, la nueva competencia, una competencia que ya no solamente es en lo comercial, sino también es en lo logístico y es en lo tecnológico. Una clara tensión entre el on-trade y el off-trade, con una necesidad de repensar esa estrategia, de analizar los márgenes de rentabilidad, de repensar los portfolios de producto. La criticidad de la logística de distribución es aún más fuerte en un país tan alejado como nosotros, con tantas dificultades logísticas. Bueno, el e-commerce no deja de presentarnos un desafío importante, oportunidades como las ventas conjuntas, las plataformas, los hubs, que bueno, Argentina en algunas áreas está trabajando en eso, pero ciertamente son áreas a potenciar. Y la dificultad y la gran situación de dificultad con el enoturismo, que se encuentra totalmente en pausa, más allá de la liberación de las cuarentenas. Lo que indican todas las tendencias y todos los análisis internacionales es que va a pasar mucho tiempo hasta que el turismo en general y en el enoturismo en particular recobre los valores que antes se tenían. Con eso he terminado, muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Jimena. Ahora le pedimos a la doctora Josefina Tabano si puede activar su micrófono para presentar al próximo disertante. Bueno, buenas tardes a todos. Me resulta en realidad muy grato presentar en esta oportunidad al doctor Alejandro Garro, que obtuvo su título de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, de máster en la Facultad del Estado de Luisiana y de doctor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde es profesor desde hace más de 30 años e investigador principal de la Escuela Parker de Derecho Extranjero y Comparado. El profesor Garro es profesor en honorario de la Facultad de Derecho de la UBA, de varias otras facultades en Latinoamérica y Europa. Sus temas principales, en realidad, de estudio es el derecho comparado y el derecho comercial internacional. Y por eso es que quiero referirme a uno de sus libros, que es La compraventa internacional de mercadería, libro que es coautor con el doctor Zuppi, y donde se explica la Convención de Viena y la legislación aplicable en consecuencia, pero con un aspecto legal, por supuesto, pero también con un aspecto práctico por demás interesante. El doctor Garro tiene distintas actividades académicas, ha sido colaborador científico en el Instituto Suizo de Derecho Comparado en Lausana, becario del Instituto Max Planck, donde participó en la redacción de la Enciclopedia Internacional de Derecho Comparado, refiriéndose a la registración inmobiliaria. Ha participado en distintas redacciones de leyes de arbitraje, como en Bolivia, en Perú, y en garantías para Puerto Rico. Es asesor del Banco Mundial y también ha participado en la redacción de los principios de UNIDROIT, representante ante distintos organismos internacionales, especialmente frente a UNIDROIT. Pero de todos estos antecedentes que yo acabo de mencionarles, se ven potenciados por estar reunidos en una excelente persona, en un gran amigo y una
alguien que se ha ocupado de abrir las puertas de distintas universidades y de distintos lugares académicos para muchas personas de Argentina. Le damos la bienvenida a este diplomado y esperamos seguir contando con su participación, que ya comenzó en el año 2019, pero que esperamos pueda continuar en lo sucesivo. Doctor Garro, su conferencia. Muchísimas gracias, María Josefina, y muchísimas gracias por tu invitación, y a la doctora Alicia Puerta, y como así también a las entidades que han organizado este evento. Y agradezco mucho la invitación, donde la quiero contribuir de alguna manera a lo que ya un agrónomo y un economista han contribuido, que es a esta visión multidisciplinaria sobre la industria vitivinícola, que es el objetivo de esta diplomatura. Lo que comporta un verdadero desafío, porque uno se pregunta, ¿qué debe saber un abogado, qué conviene que sepa acerca de la industria vitivinícola para poder asesorar y contribuir a esta preocupación o este interés de la provincia de Mendoza y de la República Argentina de poder exportar sus bienes o los vinos? Y por otro lado, también me preguntaba a mí qué puede saber o qué puede interesarle un ingeniero agrónomo o un economista sobre aspectos de derechos jurídicos. Y esa pregunta, que es precisamente la que creo que va a tener que orientar a esta diplomatura, que es este enfoque multidisciplinario, se me ocurrió responder a lo que en conversaciones con la doctora María Josefina Tabano se fueron desarrollando acerca de China y la República Popular China como un potencial importador de bienes producidos en la Argentina. Y no es porque yo tenga calificación alguna sobre derecho chino, no lo tengo, pero sí mi área, que es el derecho comparado, me ha hecho llevar a preocuparme precisamente a ver cuando hay problemas, conflictos, disputas que son inevitables, aun cuando anden muy bien los negocios, y la mayoría anden muy bien, eventualmente la labor del abogado está precisamente para prevenir esos conflictos y cuando surgen ver cómo se pueden resolver. Y en esa área voy a enfocar estos 15 o 20 minutos que tengo precisamente para dar un poco una idea de cuáles son los desafíos que presenta abrir mercados, negociar con un país importante como importador como es la República Popular China, y ver en qué medida el abogado puede asistir, contribuir a que el exportador, la empresa mendocina o argentina, pueda llevar a buen puerto esta negociación y cumplimiento del contrato. Entonces, brevemente voy a referirme precisamente a esos desafíos que presenta, tanto en el tema de qué es lo que contribuye a contar con un nuevo mercado, y un nuevo mercado que a uno pueda verdaderamente convencer de que el producto que uno vende, compitiendo con los de otros países del mundo, y el vino compite con muchos otros países del mundo, sea realmente más barato y mejor calidad que el que ofrecen otros, y que cuando uno compromete su palabra, realmente la cumpla, y si no la cumpla, tenga alguien, ya sea un juez o un árbitro, en algún país, en algún lugar, que la haga cumplir. No es cosa fácil, y especialmente cuando se trata de países tan diferentes como la República Popular China y la República Argentina, que nacen de dos historias, culturas totalmente diferentes, y que por lo tanto hacen muy más difícil el diálogo. Mi trabajo, fundamentalmente viviendo y ejerciendo la docencia en los Estados Unidos, ha sido entrenar abogados estadounidenses a saber cómo negociar como un abogado de Brasil o de Colombia o de Argentina, y viceversa a un abogado de América Latina a ver cómo negocia con un abogado estadounidense o inglés o canadiense, que tienen otra manera de pensar el derecho. Pero con China ofrece aún desafíos más grandes. Lo interesante es que en este momento China es un inversor sumamente importante de la República Argentina, un cliente potencial sumamente importante, y me he empezado a preguntar qué está detrás de esta relación comercial estratégica entre ambos países. Y veo que los factores son múltiples los que hacen llegar a tener éxito de abrir un nuevo mercado con un país como China. Entre ellas están las simpatías ideológicas, los dogmas, los encuentros presidenciales al más alto nivel, alianzas políticas también, la imagen que pueden tener los argentinos de los chinos y los chinos de los argentinos, en base a cuestiones quizá perjudiciales, anecdotarias, pero de otro tipo también, el hecho quizá que en la política exterior china, la República China va a ser muy poco preocupado, a diferencia de otros países, de negociar con un país que tenga un gobierno militar o una dictadura donde se torture a la gente, y que Argentina quizás no se vaya a preocupar de que pasen escándalos en China con respecto a represión de derechos individuales. Pero ese aspecto de la política exterior y ese aspecto de la imagen
cede ante otros aspectos aún más importantes, que es cuál es el atractivo también económico que tiene negociar un país con el otro. Y en Argentina y China, evidentemente en los últimos años, independientemente del color político del gobierno que ha tenido la Argentina, ha hecho un acercamiento tan grande que China y los bancos exportadores chinos se han convertido en un prestamista muy importante para la República Argentina, y que renovación de proyectos de ferrocarriles importantes en Buenos Aires, como el ferrocarril General Belgrano, San Martín, proyectos de energía en el norte, estaciones espaciales en el sur, están siendo financiadas y actúan con capitales chinos. Atrás de esto hay, obviamente, un país como China que agresivamente ha abierto sus mercados al comercio internacional y que en los últimos años, a partir del 2013, ha comenzado con una política que le llaman la nueva ruta de la seda, en la cual intenta, obviamente, China de expandir sus mercados a otros países del mundo, incluyendo América Latina. Ahí hay un componente importante que quiero destacar, en lo que, cuál es el elemento dentro de lo que yo hablé, que hace realmente consolidar esta posibilidad de negociaciones y de acuerdos. Y el más fundamental es la confianza. Y la confianza se construye con mucho tiempo y está basado en lo que muchas veces los técnicos llaman seguridad jurídica. Es decir, la confianza de que si uno va a hacer un negocio, y obviamente hay que tener en cuenta las barreras culturales en esa negociación, uno va a llegar a un momento que lo prometido va a ser cumplido. Y que si no se cumple y el vino no es de la calidad esperada, o viene empaquetado en unos embalajes que no son protegidos, o que el comprador chino no paga en su momento, va a haber alguna manera de resolver el conflicto y va a ser de una manera efectiva, rápida y poco costosa. Y ahí creo que es interesante ver que en tema de seguridad jurídica, tanto China, es muy probable que ya sea por desconocimiento o conocimiento, tenga sus reparos para poder confiar en los sistemas de resolución de conflictos en la Argentina, con un poder judicial en una situación crítica, y por otro lado, la República Argentina también tenga su desconfianza en un país que no tiene una tradición de independencia judicial a manera occidental, nunca ha existido, y que tiene obviamente un gobierno, un poder ejecutivo sólidamente constituido y autoritario, con una Asamblea Popular Nacional de muchísimo poder también, y tribunales populares que la misma Constitución dice responde a la Asamblea del Pueblo y no responde a una noción de independencia judicial que los países occidentales aspiran. Entonces creo que el tema es complicado y obviamente los negocios, reitero, van a andar muy bien, pero en el trasfondo de ese negocio va a haber ese nivel de cuidado, de prevención y de desconocimiento del derecho extranjero que se va a tener. Hay una ventaja con respecto al tema de China, que es que para poder ingresar en el mercado occidental de intercambio de bienes y servicios, como China está totalmente China ha debido comprometerse a cumplir con sus compromisos ante la Organización Mundial del Comercio, y también tiene una política de intentar o tratar de darle a sus tribunales una competencia de mayor vuelo y mayor independencia para que si aquellos negocios que no andan bien consigan y obtengan una resolución rápida. Y en ese sentido creo importante para el abogado argentino mendocino saber de que hay alternativas de interesante que nos permite hablar con los mismos conceptos o muy similares o mismo idioma, porque tenemos sistemas de resolución de conflictos y reglas de juego que no son muy diferentes debido al desarrollo de la armonía, de la armonización del derecho en los últimos años. Uno de ellos, creo que es muy importante determinar, es que si llega a haber un conflicto, no va a ser los tribunales de justicia, ni argentinos ni chinos, probablemente los que van a decidir la cuestión, sino que las partes sabiamente van a acordar un arbitraje. Y un arbitraje implica la posibilidad de contar con jueces que son realmente neutrales, cada parte nombra el suyo y los dos así nombrados nombran un presidente del tribunal, en una sede neutral, con un régimen de derecho neutral que va a poder de alguna manera sacar a la disputa de la influencia de cada uno de sus países. Aclaro muy bien que cuando hablo de arbitraje internacional, hay que hacer una distinción muy importante entre lo que son arbitrajes entre empresas, que es la mayoría de los arbitrajes que tienen lugar hoy en día, y aquel arbitraje entre que una empresa o un inversor demanda a un Estado.
en el cual la Argentina tiene además gran experiencia, lamentablemente, pero lo cual es un tema importante porque en 1994 Argentina tiene un tratado de bilateral de inversiones firmado con la República Popular China, lo que lleva a que un inversor argentino que es defraudado en sus negocios con China, el inversor argentino tiene derecho a demandar al Estado chino por el arbitraje, y viceversa, y esto tiene más importancia para nosotros, que el inversor chino cuyos derechos son defraudados por el Estado argentino por medidas que pueda tomar, va a tener derecho a demandar al Estado en un arbitraje. Pero el arbitraje más importante al que me refiero es el arbitraje comercial internacional entre empresas. Y en ese sentido es importante saber que los abogados cuentan con la posibilidad de negociar en un arbitraje donde el idioma del arbitraje va a ser pactado, la sede del arbitraje, si va a ser Beijing, Buenos Aires, otro lado también. El derecho del arbitraje probablemente va a ser un reglamento internacional, probablemente en idioma inglés, y probablemente el derecho elegido de fondo no va a ser ni el chino ni el argentino, sino algún tipo de derecho internacional. Y este es el punto con el cual quiero destacar que la Argentina tiene, junto con la República Popular China, el mismo derecho que rige todo lo que se refiere a la exportación e importación de mercaderías. Y el vino es una mercadería, un bien mueble tangible, al igual que son las computadoras, los tractores, pero que se pueden obviamente someter a este tipo de tratado que se llama formalmente Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Este tratado, que se firmó por Argentina y por China en 1980 y entró en vigor en 1988, está en vigor, no solamente entre China y Argentina, sino entre más de 94 países, entre los cuales están los socios comerciales más importantes de Argentina, con excepción del Reino Unido y la India y algún que otro país, Sudáfrica. La mayoría de los países, todos los países europeos, todos los países de América Latina y de Europa son parte de este tratado. Por lo tanto, si algo pasa mal entre un exportador argentino y un importador chino, o un exportador chino y un importador argentino, ya no va a ser el Código Civil argentino que se va a aplicar, ni el Código Civil chino, el nuevo, que se va a entrar en vigor ahora el 1 de enero del 2021. Se va a aplicar este tratado internacional que va a determinar cuáles son los derechos de las partes, cómo se forma el contrato, qué tipo de remedios hay si una de las partes viola el contrato. Y sobre este punto, dos acotaciones importantes. Una es que si el sistema adoptado es el arbitraje, China y Argentina, al igual que muchos otros países, más de 100, son miembros de una convención llamada como Convención de Nueva York, que asegura que las partes tienen que, es decir, las partes, los jueces que están en los estados contratantes que firmaron este tratado, que son más de 100, tienen que obligar a las partes a cumplir con el acuerdo de arbitraje, y que si al resultado del arbitraje viene un laudo, que es lo mismo que si fuera una sentencia, pero dictada por árbitros, ese laudo se puede ejecutar en China o en Argentina o en cualquiera otro de los más de 150 países que son miembros de la Convención de Nueva York de una manera mucho más fácil que si fuera a ejecutar una sentencia. Porque les aseguro, si un juez argentino dicta una sentencia contra un importador o exportador chino, es muy difícil ejecutar en la Argentina. Y la misma suerte le va a caer probablemente a una sentencia de un juez chino para ser ejecutada en la Argentina. Sin embargo, si es un laudo, aunque parezca mentira, por árbitros que son jueces privados, ese laudo está protegido por la Convención de Nueva York y lo más probable es que sea muy fácilmente ejecutable. Las reglas, por otro lado, que van a regir ese convenio va a ser no el método de cómo se va a solucionar el conflicto, que va a ser el arbitraje, sino las reglas que los árbitros van a aplicar. Ese va a ser el convenio de Viena. Y ese convenio de Viena, ese tratado internacional, es aplicable de dos maneras. Por un lado, si las partes, es decir, las empresas, están domiciliadas o tienen su asiento en estados contratantes del tratado, y China y Argentina lo son, la obligación del juez es aplicar del tratado. Y en el caso de que fuera un país que no es parte del tratado, como puede ser el Reino Unido, por ejemplo, Sudáfrica o la India, como decía recién, si las reglas de derecho internacional privado del foro, es decir, del lugar donde resolver el conflicto, remiten a las normas de un Estado contratante, ese juez también tiene la obligación de aplicar ese tratado. Es decir, es bastante extensa la manera de aplicarlo.
con una salvedad que es importante que todos los abogados lo sepan. Hay un artículo 6 del tratado que dice que las partes pueden pactar excluirlo. Es decir, nada impide que un abogado argentino diga, este contrato se rige por el derecho argentino según el Código Civil y Comercial de la Nación. O que la parte china diga, se rige por el derecho interno en China. Pero cuidado, si ustedes simplemente dicen se rige por el derecho argentino, o la parte china dice se rige por el derecho chino, eso no es suficiente para escribir la convención. Porque la Convención de Viena sobre compraventa es parte del derecho chino y parte del derecho argentino. Por lo tanto, para excluirla hay que hacerlo de manera expresa. Esto es algo que los tribunales arbitrales chinos no lo suelen entender, y ha llevado a muchos grandes desatiendos, porque muchas veces las partes ponen el derecho chino y los árbitros aplican el derecho chino interno, cuando en realidad la referencia a derecho chino incluye la Convención de Viena. Eso es lo que haría un juez argentino, y esto me permite decirles a ustedes cuál es el gran desafío que tiene este tratado. Es decir, la letra de las reglas son las mismas, de la misma manera que la letra de la Constitución norteamericana es muy parecida a la Constitución argentina. De ahí a que se aplique de la misma manera es otra cosa. Y este es el gran desafío que lleva este tema. Tenemos un derecho uniforme, una ley uniforme, es la misma, no importa en qué país, pero los jueces que la aplican están educados en su sistema. Así que el juez argentino que se eduque en una diplomatura como la que ustedes va a estar ya preparado para saber que el Código Civil y Comercial argentino se aplica para disputas argentinas, pero si el conflicto es con un exportador extranjero, no va a regir el Código Civil, sino va a regir ese tratado. Y lo que ese abogado argentino va a saber probablemente es que para interpretar ese tratado no hay que interpretarlo de la misma manera que se interpreta el derecho argentino. Tiene que ser de una manera autónoma, sabiendo que es una ley autónoma y es independiente del país donde tenga su aplicación. Y esto es un punto importante porque nos acabamos de ilustrar no solamente sobre el cambio climático y su impacto en la industria, sino también en este panel, Jimena Estrella nos educa sobre el tema del comercio electrónico. Y es muy interesante porque en el tema del comercio electrónico hay una disposición muy clara de la Convención de Viena, que es el artículo 11 sobre compraventa, que dice que los contratos de compraventa, cualquiera fuera su monto, puede ser 15 millones de dólares o 500 dólares, no se requiere ningún tipo de formalidad y que se pueden probar por testigos puramente. Cosa que en la Argentina era muy extraño, por supuesto los abogados por prudencia y práctica hacen todo por escrito, pero si no fuera por escrito, tienen la posibilidad de ejecutar el contrato igual si ustedes pueden probar por testigos de que el contrato realmente existía. Y si existiera un escrito, es interesante ver cómo estos tratados va a haber que interpretarlos. ¿Y qué quiere decir por escrito hoy en día? Y como nos decía la licenciada Estrella hace un minuto, ya la palabra escrito no quiere decir papel. Escrito quiere decir cualquier tipo de comunicación que sea susceptible de ser reproducida y por lo tanto una comunicación electrónica cumple con ello. Pero la Convención de Viena de la que me refiero, que fue adoptada en 1980, ni existía el tema de la comunicación electrónica. Y por lo tanto habla del escrito y diciendo que escrito incluye el telefax y el telegrama, o el telex, que ninguno de mis alumnos en su vida ha visto un telex. Y realmente eso ya obviamente no tiene ningún sentido. Pero la interpretación que le dan los jueces y los árbitros hoy en día es que la palabra escrita en países como Argentina y la mayoría de los otros países que han incorporado el comercio electrónico, por eso Jimena Estrella nos hablaba de la importancia que tiene el comercio electrónico hoy en día, la mayoría de los países lo han adoptado, incluyendo Argentina, y por lo tanto, un intercambio por vía electrónica es tan válido para celebrar un contrato de 10 millones de euros como si fuera un contrato en papel o por escrito hoy en día. Claro que van a tener que ser árbitros o jueces los que lo van a interpretar. Y con eso dejo este punto para poder dedicarnos a lo más interesante, que son las preguntas que pueda tener esta audiencia pluridisciplinaria que tenemos, de agrónomos, contadores, enólogos y abogados, para que tengan la oportunidad de hacer preguntas a los miembros del panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garro, muy interesante. Me parece que, atento a lo que acaba de decir el doctor Garro y a la interdisciplinariedad del panel, los participantes pueden habilitar sus micrófonos
para hacer directamente las preguntas. Es decir, no es necesario que las escriban por el chat, pueden directamente habilitar su micrófono y consultar o preguntar directamente a los disertantes. O hemos sido muy claros o tienen tantas preguntas que no se sabe por dónde empezar. Habían un par de preguntas, Germán, en el chat. Preguntaban sobre los rangos de temperatura por bar, si son en maduración o en qué momento del ciclo corresponde. Sí, esas son las temperaturas promedio por temporada, o sea, máxima más mínima dividido 2 durante toda la temporada. Perfecto. Y también preguntaban, habría que revisar el PowerPoint, era el slide 19, ¿cuántos años este estudio y en qué oasis? Ese estudio es de este año y incluye datos desde el 2002 hasta el 2019 y eso lo que mostré son los promedios para todos los oasis de Mendoza. Perfecto. Muchas gracias, Germán. De nada. Hola Germán, buenas tardes. Mi nombre es Azucena. Y la pregunta que te quiero hacer a vos es la siguiente. Vos dijiste que con el cambio climático, indudablemente la vitivinicultura va a sufrir significativamente y dijiste también que podría haber una adaptabilidad. ¿Vos ves que esa adaptabilidad se debe hacer con las propias vides que hay o que tiene que haber nuevos productos o nuevas vides para poder realizar esta adaptación? Sí, bueno, hay muchas formas. Hay avances en viticultura y hay avances en las bodegas, en winemaking. Pero lo que dicen los viticulturistas, los científicos, es que no va a ser suficiente y que justamente por el gráfico que estaba mostrando, en el que hay temperaturas que no son ideales para producir algunas variedades. Entonces, algo en lo que muchos están haciendo un esfuerzo, incluyendo no solo científicos, pero también gobiernos, están tratando de promocionar variedades alternativas. Pero la realidad es que los cambios que han habido en las últimas 2 décadas son en contra de eso. Y en vez de haber más variedades alternativas, la viticultura está cada vez más concentrada en unas pocas variedades. Y eso tal vez Jimena lo puede explicar mejor, pero probablemente está más vinculado a un tema de comercialización y a cuánto más fácil es comercializar un número de variedades que el consumidor realmente conoce. Pero hay otra posibilidad que está relacionada con la genética y con gene editing, pero para eso todavía falta, y no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino más que nada desde el punto de vista legal. Hay países en los que está más avanzado, pero hay otros países que son más tradicionalistas y sobre todo en Europa es difícil que el marco regulatorio avale lo que se necesita para que algunas de esas tecnologías se puedan usar mejor. Perfecto. Y de ese Una punto cosita de vista, muy chiquita, perdón, disculpame, para agregar ahí lo que mencionaba Germán, que tiene Sí, que sí. ver con esto de las variedades que vos decías, Germán, de las preferencias del consumidor. Ahí hay una tendencia muy fuerte en el comercio agroalimentario y sobre todo en el vino, que es el consumo responsable y la preocupación medioambiental. Con lo cual ahí hay como una oportunidad para aprovechar para, ante esa preocupación y alerta del consumidor, relacionarlo con el cambio climático y aprovechar esa ventanilla para la promoción de variedades que, como vos decías, Germán, sean más resistentes o se adapten mejor a las condiciones de cambio climático. Sí, es verdad. Bueno, y siguiendo con esa pregunta que yo te hice, ¿vos cómo ves al sector
ya particularmente mendocino, si ha tenido algún tipo de preocupación o es ajeno a lo que vos estás planteando hoy con este factor climático cambiante. Creo que hay una conciencia, pero también cuesta un poco enfocarse en el cambio climático cuando hay tantos problemas que son tal vez más importantes o más urgentes. Y eso es algo que he visto, por ejemplo, ahora en Australia. Apenas llegué a principios de año y antes cuando estaba acá también, el cambio climático era uno de los problemas más importantes de la viticultura y de la vitivinicultura del sector. Y ahora con el coronavirus ha pasado a ser a un problema secundario y ahora terciario con el aumento de tarifas de China al vino australiano que pasaron de 0 a 206.5% ayer. Y entonces lo que veo es que cuando hay problemas más graves, el cambio climático pasa a un segundo o tercer plano porque es algo que va a pasar en el futuro, por más de que ya esté comprobado que está pasando, es un problema del futuro. Y lo que veo en Argentina es que hay muchos problemas que opacan el cambio climático, que hacen que la gente se enfoque en esos problemas primero. Perfecto, comparto totalmente tu opinión. Muchas gracias, Germán. Bueno, contarles también que tenemos muchísimas salutaciones y felicitaciones en el chat a los disertantes. Les transmito entonces ese sentimiento del público. Bueno, si tenemos alguna otra intervención, algún otro comentario. Quería hacerle una pregunta a Jimena. Este incremento del comercio electrónico en el tema del vino, se supone que es de productos que ya han sido colocados en el mercado, o sea que ya existen vías o canales a través de los cuales ese producto, ¿no es cierto?, ha sido promocionado. Este incremento del comercio electrónico se da en las grandes empresas vitivinícolas o también en aquellas pequeñas que todavía no han logrado la colocación de sus productos. Gracias, Alicia. Muy interesante tu pregunta. Decíamos en términos estadísticos que 2 de cada 10 argentinos compraron por primera vez. Y esto se relaciona mucho con qué tipo de productos compraron y muestra que hay una oportunidad para aquellos que están recién iniciando. O sea, lo que se ve es que hay muchas empresas, no están los datos a nivel de cada una de las bodegas en particular, pero lo que se ve a nivel agregado es que el crecimiento es de parte de todo tipo de empresas. Por supuesto que después la capacidad de promoción, de lograr ese primer contacto y después de lograr la logística de distribución es distinta de acuerdo al tipo de bodega, por eso la necesidad y la oportunidad del trabajo conjunto, sobre todo para llegar a mercados extranjeros. Pero es en productos nuevos y también en productos que ya se encuentran posicionados. Si se trata de uno o de otro, la estrategia de la bodega deberá ser distinta, pero sin duda el e-commerce es una gran oportunidad para productos nuevos, que no han sido comercializados a través de estas vías, digamos, no necesariamente nuevos en su producción o en su existencia, pero que no han sido comercializados por este canal de distribución. Muchas gracias, Jimena. Nos preguntan también acerca de la diplomatura. Bueno, recordarles que la información está en la página tanto de la Facultad de Ciencias Agrarias como la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Están abiertas las inscripciones, así que bueno, van a poder encontrar información de cursado, modalidad, etcétera. Como bien dijo Alicia, será virtual por lo menos este primer semestre. Por supuesto, en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, haremos los talleres y todo el tema de no turismo presencial, por supuesto. Así que podrán consultar toda esa información y inscribirse desde la página de la facultad. Bueno, yo si no hay más preguntas, quisiera felicitar a los expositores. Han sido
disertaciones sumamente interesantes, además de brillantes, las exposiciones, y decirles que el aporte que han hecho a la diplomatura hasta el momento es muy valioso y que acá no nos despedimos, sino que los comprometemos a trabajar a partir del año que viene. Así es que no vamos a desvincularnos, sino que vamos a seguir conectados y les agradecemos muchísimo el valioso apoyo que han dado también a la diplomatura a través de la conferencia. Así es que, bueno, muy agradecidos de parte de las autoridades de ambas unidades académicas. Bueno, los esperamos a todos entonces en la diplomatura. Bueno, Ciertamente. damos por terminada entonces, Valentín, la actividad. Perfecto, muy bien, entonces nos despedimos y los esperamos a partir de fines de marzo del año que viene para compartir esta diplomatura de posgrado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.